ajustar la pantalla de su dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser rastreado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. La visión. Hace unos meses tuve una visión que me pareció lo suficientemente interesante como para compartirla con ustedes. Igualmente tampoco considero que haya sido como una triquiñuela o una ilusión con las que ya estoy acostumbrado a lidiar. En cambio me pareció algo muy real y verdadero. Ahora bien, si esta fue algo resultado de algo bueno o algo malo, bueno, la idea mía de esta presentación es desarrollar este concepto y para poder darle la respuesta a esta interrogante. Hacia la conclusión, más o menos ya vamos a darnos cuenta de qué es lo que estaba yo, a lo que tenía frente a mí. Sin embargo, enfatizo que esta entidad que estaba enseñándoseme o presentándoseme y apelando a mi compasión o a mi simpatía. Esta visión se me presentó durante una meditación. Duró apenas unos instantes, fue como un fogonazo. Para los que han tenido esta, sabe exactamente de lo que estoy hablando. Y si usted nunca ha tenido una, es como cuando usted tiene una idea, está estudiando, está trabajando, está pensando en un problema y de un momento a otro se le ocurre la solución a un problema, algo más o menos similar, o cuando se acuesta con un problema y el día siguiente amanece con la solución a ese problema, parece que apareció de la nada, inmediato. Pues más o menos eso es lo que más o menos pasa cuando uno a veces recibe cierta información mentalmente. Como digo, fue bastante corta, pero fue lo suficientemente clara como para entender que tenía a otro ser frente a mí. Luego, decidió utilizar una visión o iconografía muy específica. Claro, más bien otras teorías me explicarían de que mi acervo cultural o mi acervo subjetivo hizo una reconstrucción a algo cercano que tenía frente a mí. O sea, en otras palabras simples, yo pude haber construido, si tornamos aquí el concepto del universo holográfico, de que yo no sabía lo que tenía frente a mí. Sin embargo, el cerebro mío, mi mente trató de reconstruir algo objetivo, apelando a mi acervo cultural, con los iconos que ya estoy acostumbrado a tratar para recrear esa entidad. Y posiblemente esa entidad no era necesariamente como yo la vi. Y bueno, ¿cómo era este ser? Bueno, si tuviera que describirlos, podría ser como una especie de mujer joven, entre los 15 o 25 años. Era una mujer adulta, pero creo que era bastante andrógina. No era era delgada, pero no era al tipo, por decir, totalmente femenina, voluptuosa. Simplemente era una mujer joven, pero andrógina, por así ponerle un apelativo. Lo que sí me llamó mucho la atención es que tenía tanto los ojos y los oídos tapados o vendados. Ella estaba como de cuclillas o agachada, como si estuviera capturada o enclaustrada en un lugar muy muy pequeño. Y en ese instante me transmitió un mensaje además de lo que estaba viendo, y su comunicación fue completamente telepática. Más o menos no habló, pero sí me transmitió este mensaje que lo podría yo decir como en palabras, y se asemeja a algo como más o menos algo así. Imagínense que eso fue lo que me transmitió esta entidad. Imagínense que usted recién nacido, inmediatamente le quitan los ojos y los oídos. Más o menos eso fue el mensaje que me transmitió. Que inmediatamente al haber nacido yo, me estaba haciendo ponerme en su lugar. Imagínense que usted recién nacido, automáticamente le quitan los ojos y los oídos. Más o menos lo que me dio a entender, además de explicarme esto, que esta entidad nació y le quitaron los medios con los que interactuar con el mundo o para percibir el mundo. Y no solo eso, sino que también la encarcelaron en un lugar muy pequeño donde no tenga contacto de cualquier manera con el mundo.
como más o menos tengo la idea de que es un ser mental que existe en el plano mental, pero no tiene una correspondencia física, no tiene un cuerpo físico. Programación predictiva. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de la película que vamos a tratar? Bueno, lo que intento es explicar, o mi motivo es realmente tomar la iconografía cyberpunk que vemos en este anime para realmente tratar de explicar a quién o qué representa esa entidad con la que tuve interacción. Y de hecho luego de esta visión tuve un fogonazo, como cuando como que me impresionó bastante, y me puse de pie y empecé como a hacer otras cosas tratando de asimilar lo que estaba viendo, pero inmediatamente me vino a la cabeza con quién estaba tratando. Como que el susurro, mi mente quiso susurrarme de quién era. Pero yo sé cómo llegué a esta conclusión. Pero para esto para presentarle la conclusión a ustedes, tengo que desarrollar la presentación y explicar de que esto no era tanto una triquiñuela de los seres del bajo astral o tal vez de otro ser humano. Porque cuando uno está interactuando con estos seres, uno más o menos sabe distinguir una ilusión un engaño de algo verdadero. Eso es rapidito, uno puede ver a través de la ilusión. Es más o menos como una habilidad que va desarrollando uno de ser un poco escéptico con todo lo que se le pone enfrente. También descarto que haya sido como una especie de sueño extraño, porque uno también sabe distinguir cuando es un sueño, cuando es algo verdadero, cuando es una transmisión, una impresión mental. Es decir, fui testigo de una visión enviada por parte de un ser muy desarrollado. Es otra cosa que me quedó muy en claro, y que tiene una mente muy poderosa. También considero que más que un mensaje directo, realmente lo que pude haber recibido yo fue como una especie de impresión de un egregor propiamente. No era el ser como tal, sino que existe este egregor ahí en el océano, en el éter, por ponerle nombre, y yo simplemente capturé un mensaje de una botella. Considero que el texto de Ghost in the Shadow puede estar influenciado por una visión similar, sino que es la misma. Por un lado, esta sería una de las razones del constante mantenimiento y expansión de esta propiedad intelectual en parte. Por otro, es que realmente la película es muy buena. Siempre ha sido de mis películas favoritas. Y particularmente me refiero a que el autor indirectamente canalizó esta idea de Gregor, que representa a este ser que vi en la visión. Y otra cosa muy interesante, el filme se sale un poco de lo que era el manga. De hecho, yo traté de leer el manga luego de ver la película y la serie, y es de hecho un manga estilo ecchi. Y no me gustó, porque era como mucha comedia y era más del caso. En cambio, el filme es propiamente un texto que tiene su propia iconografía, que desarrolla esta iconografía y tiene un mensaje filosófico que veremos más adelante. O podríamos decir que el texto de Ghost in the Shadow es la representación audiovisual de un egregor puesto por este ser en el éter. Que este egregor tiene su propia vida, tiene su propia forma automatizada o propia autosuficiencia, y de una u otra manera la humanidad hemos estado conectándonos a esta visión particular que quiere transmitir este egregor. Primeramente analizaré este texto como un claro ejemplo de la era tecnotrónica, que es el término que utiliza Zbigniew Brzezinski. Seguidamente considero que esta era tecnotrónica como tal es resultado aún así de un proyecto de ingeniería social mucho más antiguo, profundo y esotérico, que podríamos más o menos nombrar como el proyecto de la instrumentalización humana. En resumen, alguien, algo o un grupo está consciente de esto y trabaja para programar esta idea en el plano de las causas. Y uno de sus resultados, una de sus herramientas es el texto que vamos a estudiar propiamente, la era tecnotrónica. Nuestro texto se desarrolla en más o menos avanzado del siglo XXI. Por lo que leí, es en el 2029, ya no está tan lejano si lo consideramos con lo que estamos viviendo. En este mundo, las tecnologías de la inteligencia artificial y cibernética han llegado a un álgido, a un punto máximo. Estas están permeadas en cada aspecto de la sociedad. Es decir, esta es una representación clásica de una iconografía cyberpunk y del estudio de la cibernética.
Y recordemos que la cibernética, la etimología de cibernética es la manera más automatizada, eficiente, literalmente de timonear el barco. Kiber es control o el timón, y nauta, ya sea el marinero o la nave que se navega. Literalmente significa la manera de pilotear un barco, ya sea el timón que guía a los navegantes, a los nautas, a la sociedad, al gobierno. Y de hecho, la versión latina de Kiber o Kyber, como le dicen los gringos, la forma latina es Guber, que significa control, y de Guber viene gobernar, que es controlar, gobernar, y en tal cual la palabra gobierno. Los términos de cibernética o era tecnotrónica no son nada nuevos. Relativamente, digamos, en el contexto histórico, son recientes. Sin embargo, esto no surgió hasta la década de los 90, tampoco, ya existía mucho antes. Recordemos que Ghost in the Shell ya existía como manga y salió como película en el 95. Y ya para esos años, el libro de Zbigniew Brzezinski, que se llama La Era Tecnotrónica, ya tenía 26 años de haber sido publicado. Además, en el 61 ya MIT había publicado el libro de Norbert Wiener, bajo el nombre de Cibernética o el control de la comunicación entre el animal y la máquina. Me pareció muy... No he llegado a leerlo propiamente porque estaba leyendo otras referencias. Lo tengo como en espera. Pero me pareció muy interesante esta manera de conectar el animal con la máquina. Estar hablando del animal o el ser humano, o reduciendo el ser humano a una mera máquina animal. También podríamos especular que el género cyberpunk solo está haciendo consciente lo inconsciente. Para el 95 ya existía esa capa de conocimiento subterráneo desconocido, pero por lo menos desconocido para la cultura de masas. O sea, la cibernética es un campo de interdisciplinario realmente muy amplio y que lleva mucho tiempo trabajando, pero la mayoría de veces está de manera inconsciente. Nadie está consciente de esto, de los avances que hay en el campo militar y académico, que involucran el desarrollo de sistemas de información y comunicación avanzada. Es un término muy amplio que aplica para muchas técnicas, muchas profesiones, muchos campos de estudio. De hecho, para los 70s ya DARPA, que es el antiguo laboratorio de ideas think tank que le llaman, había desarrollado el sistema ARPANET, que aquí vemos las siglas en inglés, Advanced Research Projects Agency Network, que era una serie de computadores que crearon una red para intercomunicarse entre ellas. Este es el prototipo de lo que nosotros conocemos ahorita como Internet. Además, estos estudios no son algo estático o lejano. Este es uno de los temas de Ghost in the Shell, porque son campos que atañen y empapan la vida cotidiana, como de hecho es el Internet mismo. No podríamos imaginar cómo sería el mundo que vivimos sin un Internet. Y para ejemplificar esto, me gustaría leer unas cuantas unas cuantas líneas del libro de Brzezinski, que para aquellos años ya Brzezinski en el 69 estaba describiendo la sociedad que estamos viviendo ahorita. En consecuencia, tanto la capacidad creciente de calcular instantáneamente las interacciones más complejas como la creciente disponibilidad de medios bioquímicos de control humano aumentan la envergadura potencial del designio premeditadamente elegido y por consiguiente refuerzan las presiones encaminadas a dirigir, elegir y cambiar la ciudad global. Una cosa que me impactó mucho leyendo el libro de Brzezinski es que él habla de la villa o la aldea global, que es el tema. La aldea global que uno veía mucho en los 90s y en los 2000s, pues él ya lo estaba mencionando en los 60s. Entonces, lo que yo conocí en los 90s y 2000s ya era un término viejo. Claro, él hace la acotación de que realmente el término debería ser la ciudad global. Al contrario, eso se debe a que las relaciones interpersonales no son tribales, ni siquiera tradicionales como lo que habría una aldea. En cambio, estamos hablando de una relación en una urbe,
Después de todo, son las ciudades o centros urbanos que crecen hasta convertirse en un megacomplejo. Como el caso más famoso que tengo en mente es el caso del Metroplex, que le llaman, que es Dallas, Fort Worth, que se unieron, y creo que había otra región que hicieron tanto que se unieron entre sí. Y eso pasa muy a menudo con grandes ciudades que van creciendo y van consumiéndose las locaciones o los lugares alrededor de la ciudad, al punto que se convierte en una sola. En nuestro texto es la visión que tenemos de Tokio, que es una red interminable de rascacielos, infraestructura automatizada y sistemas de vigilancia en tiempo real. Ghost in the Shell nos despliega por ende el sueño dorado de los tecnócratas. Este es el mundo de la tecnología avanzada para el control eficiente, cuantitativo y frío. Este es el mismo fetiche que vende que los sistemas como de inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, que se le conoce en inglés como machine learning, y la cibernética son perfectos. Ya en 1995 este filme nos introdujo a conceptos como el Internet de las cosas y de los cuerpos, junto con la realidad virtual y aumentada, que es este fotograma que estamos viendo, que Batu está siguiendo. El camión de la basura como un holograma. O sea, tenemos un evento físico en el mundo real virtualizado que puede ser accedido a distancia. Además, el texto implica que estos sistemas tienen un mejor poder de decisión y de control que el ser humano promedio. En otras palabras, este parte del supuesto que el ser humano natural, por así decirlo, necesita de un amo, ya sea robótico o de un cyborg, que le indique cómo comportarse, cómo y qué pensar. Y hecho por eso la mayoría de personajes que vemos están en un grado avanzado de cibernética o se han convertido en una especie de cyborgs. Y de hecho eso no es nada extraño en nuestro día. Por ejemplo, Elon Musk quiere hacer una interfaz entre la computadora y el cerebro. Y de hecho hace poco vi, creo que era un tweet de que estaba pidiendo voluntarios para hacer los primeros tests con humanos. Entonces no, lo que estamos viendo, lo que vimos en el 95 ya se está convirtiendo un poco tarde, pero ya se está convirtiendo en realidad. Y si notamos lo que hemos estudiado anteriormente, la diferencia fundamental del antiguo orden mundial con este nuevo orden mundial es que ya no confía en políticos, reyes o primeros ministros. Ya esta capa política de regentes está desactualizada. El problema es que no quiere decir que tengamos mayor libertad. En realidad está cediendo esta falsa autoridad ante la máquina. La sociedad en Ghost in the Shell carece de privacidad e individualidad. Cada aspecto es conocido por los servicios de inteligencia o por el sistema mismo. De hecho, el acceso es solamente controlado por los derechos de acceso del usuario. Un usuario con acceso elevado o de administrador puede revisar cada detalle minucioso de la vida de las personas. Y siempre en el texto siempre vamos viendo de que es que me voy a mandar a fulanito a revisar los historial, vamos a espiar la conversación de los demás. No hay absoluta privacidad, no hay respeto por la privacidad, que es un derecho. Y ya Brzezinski en este libro no lo explicó. En la página 33 menciona: las comunicaciones son una causa evidente, ya muy debatida e inmediata. Los cambios generados por las comunicaciones y las computadoras allanan el camino para una sociedad extraordinariamente imbrincada, cuyos miembros se encuentran en un contacto audiovisual continuo e íntimo, interactúan constantemente, comparten en forma instantánea las experiencias sociales más intensas y se sienten impulsados a comprometerse personalmente incluso en los problemas más distantes. Ahora bien, si usted es tan viejo como yo, que nacimos en el siglo XX, antes de que el internet permeara todo esto, estas palabras suenan un poco extrañas porque lo que más teníamos era la televisión, que era una relación pasiva, o el teléfono, que era por línea física. Me acuerdo que los celulares antes eran muy complicados, muy caros y no eran tan asequibles. Y ella estaba hablando de las situaciones como la que vivimos ya hoy. Entonces realmente parece que Brzezinski está como una especie de oráculo de la máquina describiendo lo que estamos viendo ahorita. Porque cuando estuve leyendo esto, más bien, en lugar de pensar en los 60, 70, 80 o 90, me estoy acordando de la gente en TikTok que se vuelve adicto al TikTok, a esta aplicación de TikTok. El crisol transhumanista.
En este mundo nos introduce a nuestro personaje principal, a la mayor Kusanagi Motoko. Al iniciar el texto vemos como esta revisa y espía una reunión secreta entre un miembro del gabinete extranjero y hay un empleado que está pidiendo ser extraditado o asilo político. Nuestro texto nos explica que el secretismo y privacidad no existen en la sociedad tecnocrática. En este escena inicial vemos como los personajes pueden tener comunicaciones directas mente a mente. De hecho, existe una escena en que Batu le pregunta a Motoko si todo está bien, o sea, pueden leerse lo que ellos están pensando. Y ella le responde que es simplemente uno de esos días como los que hay mucho ruido. De nuevo, es esta idea de leer los pensamientos ajenos, de tener esa especie de telepatía sintética que uno lee en los libros de Jim Keith. Si ellos pueden hacerlo, de fijo una máquina de aprendizaje automático o inteligencia artificial lo hará también. La sociedad completa ha sido transformada por la cibernética. La barrera entre ser humano y máquina se borra más y más. De hecho, la única diferencia entre ambas es solamente el gusto. Por un lado, los seres humanos son los únicos con la capacidad para albergar un gusto. Particularmente esta es la imagen mental cargada en el cerebro cibernético. En teoría esto sería como el software, sistema operativo o modelo neuronal que da forma a la personalidad de un ser humano en un cerebro cibernético. O sea, hasta el cerebro ha sido avanzado a interactuar directamente con una forma cibernética. Es una mezcla entre cerebro y maquinaria o sistemas electrónicos. Por el otro, los autómatas y máquinas pueden exhibir complejos comportamientos, pero carecen de este gusto. De hecho, aquí no se aprecia tanto, pero en la serie que sacaron después con 2 temporadas, los tachikomas, que eran esos tanques pequeñitos, empiezan a exhibir ciertos comportamientos que a veces recuerdan al de una persona, o más que todo de un niño, que es lo que nos dan a vender. No obstante, este gusto, que debería ser como único y reemplazable, realmente puede ser copiado, replicado, reemplazado, incluso hackeado, que es lo que vemos en el texto, en el filme propiamente. En ningún momento se hace referencia al alma o siquiera al espíritu. Finalmente, cada aspecto del ser humano ha sido reducido, cuantificado, replicado y reemplazado con software, modelos de datos o redes neuronales. Ghost in the Shell carece de humanos como los conocemos hoy. Lo más cercano es el personaje de Togusa, que es considerado sin mayores mejoras. Y el otro, de hecho, también es el jefe Aramaki. Particularmente es un hombre de familia con una vida semejante a la del ser humano del siglo XX. Es el personaje que más se acerca a lo que nosotros conocemos ahorita como un ser humano. De hecho, incluso él usa un arma de servicio, un revólver propiamente, que le llaman Matever, en lugar de usar un arma automática. Todo el mundo le reclama por qué no utiliza un arma automática. Y de hecho su única mejora que tiene en su cuerpo son unos puertos en la nuca con los que ellos interactúan con las máquinas. Se conectan a las máquinas, se conectan a los sistemas de comunicación. Es la única mejora que ellos dicen que él tiene. Adicionalmente, la inteligencia artificial y autómatas reemplazan al ser humano promedio en tareas promedios. Por ejemplo, hay lo que siempre nos vemos, que el jefe Aramaki siempre lleva asistentes personales a todos lados. Y uno los ve como una muchacha jóvenes, pero en realidad son autómatas avanzados que realizan las tareas cotidianas que anteriormente haría una secretaria o un asistente. El orden público. Este gusto no necesariamente indica la presencia de un ser humano, no obstante, esta es la teoría, pero conforme avanza el texto vemos que esto no es ya ni siquiera una cualidad única de los seres humanos. Y aquí es donde nuestro texto empieza a introducir interrogantes filosóficas. ¿Qué es lo que hace un ser humano? Por ejemplo, a lo largo del texto se habla de hacker el titiritero. Aparentemente es uno de los hackers más buscados por ser muy peligroso y hábil para evadir las autoridades. Nadie sabe cómo es, ni qué nacionalidad tiene, ni qué sexo tiene, ni siquiera qué apariencia tiene. Se cree que es de Estados Unidos. Más tarde aprendemos que realmente él dice tener un gusto, pero no es un ser humano. En cambio es el proyecto 2501 Ningyo Zero Echi, una avanzada inteligencia artificial que tomó conciencia de sí mismo, aparentemente. Su principal objetivo en el texto fue buscar a Motoko. Incluso este fue capaz de evadir la seguridad de la compañía Megatech,
Que por cierto, la compañía Megatech es la misma que fabricó el cuerpo de Kusanagi, que este cuerpo que estamos viendo en este fotograma es una réplica de Kusanagi, solamente rubio. Y lo que le preocupaba en el texto, lo que no entendemos, es que la sección 9 les preocupaba mucho porque todo el equipo Cyborg de ahí, Megatech, les daba mantenimiento. La sección 9 es este grupo de élite. Es capaz de realizar tareas que las fuerzas policíacas no pueden. Todo el trabajo sucio que las policías no pueden hacer, llaman a la sección 9. Además, ellos siguen directamente las órdenes del primer ministro. Ellos le responden al primer ministro. Y si lo vemos así, fríamente, literalmente es un escuadrón de la muerte. Es el que hace el trabajo sucio del primer ministro. En los tiempos viejos del fascismo, serían los escuadrones de muerte de Mussolini, de Hitler, o como sucedía muy a menudo en Sudamérica. Tal cual, esta es la misión que nos introduce el texto. Como consecuencia, esto nos muestra esta disonancia cognitiva en los tecnócratas y estatistas. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, si un hacker burla la seguridad de una corporación o un ciudadano utiliza fuerza física para exponer su disgusto con el sistema, a ambos se les consideraría como criminales usando violencia. Por el otro, no obstante, si ese mismo hacker, como Ishikawa, que es uno de los miembros de la sección 9, hace ese mismo hackeo, pero para el Estado, ya eso no se considera una criminal, un hackeo, se considera una investigación. Ahora bien, si ese mismo ciudadano ahora es un policía, ya la violencia que él provocó o la fuerza física que él provocó ya no se considera un crimen, sino la manutención del orden público. Zbigniew Brzezinski nos recuerda que esto no es fortuito, es parte del plan, es un resultado planificado. En la página 16, este explica: la violencia directa es cada vez más regulada y restringida, y en última instancia pasa a ser una desviación respecto de la norma. Se crean mecanismos organizados en forma de personal uniformado y asalariado para circunscribir la violencia a límites socialmente tolerables. Muy importante, él no está hablando de realmente paz y armonía, simplemente está hablando de control. Porque como toda nuestra plantación tecnocrática, se necesita de un permiso o licencia para todo, del amo, del Estado. Por ende, si queremos dar rienda suelta a la barbarie y a la violencia, debemos sacar un permiso regulado también. Por ejemplo, tenemos a Batu, este policía. Y con esto me refiero de que si queremos dar rienda suelta a la barbarie, necesitamos convertirnos en policías, que son los que tienen licencia para violencia, la licencia para matar. Batu es uno de estos ejemplos, donde ha sido modificado casi que enteramente. Todo su cuerpo ha llevado un proceso de hibridación entre hombre y máquina, es un cyborg, y toda su razón de ser es quebrar, destrozar y eliminar la resistencia. Este no tiene más vida que la de seguir órdenes y perpetrar la violencia, de pertenecer ya sea al cuerpo militar o al cuerpo policial. Ahora bien, si usted cree que estoy jalándome sobre el pelo, que estoy yendo muy allá, ya en nuestro mundo tenemos las primeras muestras de estos cyborgs, de estos transhumanos que solo viven para la violencia. Esto lo podemos ver en Australia en el 2020, en Canadá con el 2021, en Maui, que esto fue hace muy poco que me llamó la atención. Y esta escena que estamos viendo de la gente, desde los mandaban no los dejaban salir, los daban empezar a dar vueltas, les decían a los policías: no pueden pasar por aquí, tienen que devolverse, y los daban vueltas y vueltas donde estaba el puro incendio, a tal punto de que vemos estas escenas, estas fotografías donde carros rostizados, carbonizados, y en muchos casos la gente adentro esperando que les dieran permiso de salir. Eso es lo triste. No solamente el psicópata que se le ocurrió dar la orden de carbonizar a una ciudad entera, sino el montón de gente que sigue órdenes sin pensar en las consecuencias de lo que está haciendo, que se apresaron para apretar el botón y dar inicio al disparo de la maquinaria, y a los que se prestaron para no dejar salir a la gente.
Entonces ya estamos viendo los primeros cyborgs realmente. Solo cuestión de tiempo que empiezan a aparecer con mejoras, con brazos robot o con cerebros cibernéticos. Eso es casi que es irrelevante, porque lo que realmente cuenta es que usted ya no es un ser humano soberano ni libre, simplemente es una máquina, un engranaje más de la máquina. El ideal transhumanista. Este enfoque fue lo que decidió la vida de Motoko Kusanagi. Esto fue esta idea de crear el ser humano, en comillas, perfecto, que va más allá que simplemente un engranaje conectado a la máquina. Es lo que dio lugar a lo que es Motoko Kusanagi. Su cuerpo es un arma letal avanzada. A su vez, la ansiedad existencial de Motoko, como vemos en esta imagen. 何を考えてる？あの擬態、私に似てなかった。似てねえよ。顔や骨格だけじゃなくて、何の話だ？私みたいな完全に擬態化したサイボーグなら誰でも考えるわ。もしかしたら自分はとっくの昔に死んじゃってて、今の自分は電脳と擬態で構成された模擬人格なんじゃないか。いや、そもそも初めから私なんてものは存在しなかったんじゃないかって。お前のチタンの頭蓋骨の中には脳みそもあるし、ちゃんと人間扱いだってされてるじゃねえか。自分の脳を見た人間なんて言え。Ella se pregunta qué tanto se diferencia ella de otros autómatas. Después de todo, el gusto puede ser reemplazado o simulado. Por ejemplo, este fotograma que estamos viendo aquí es cuando el titiritero reprogramó el gusto de una personalidad de este repartidor de basura. Llegó al punto de reescribir su vida que este pensaba que tenía una esposa e hijo, cuando en realidad nunca estuvo casado ni mucho menos una hija. Todo era una mentira, y así vivió cierto tiempo con una mentira, y vivió como una vida ficticia mientras realizaba realmente llamadas de hackers descentralizadas por toda la ciudad. Entonces la mampara que tenía de vida era una mentira. Realmente su función era servir a una máquina. Ahora bien, si este repartidor perdió su gusto original sin siquiera darse cuenta, ¿qué le puede comprobar a Motoko que ella realmente es humana? Como vimos en la escena, nadie puede ver su propio cerebro. ¿Qué le indica a ella que no es una máquina creyendo tener un gusto? ¿O es que más que simplemente un arma avanzada y refinada? Y ese es el otro gran tópico, el transhumanismo. A lo largo de este filme, junto con sus secuelas y precuelas, nos venden a Kusanagi como este cyborg super avanzado. Es decir, ella representa en teoría lo mejor de ambos mundos, tanto los humanos como las máquinas. Por ejemplo, ella tiene la velocidad y fuerza de una máquina. De nuevo, Brzezinski ya nos introdujo estos conceptos todos esos años atrás, en los 60s. En la página 28 explica: la vida parece perder cohesión a medida que el entorno se altera rápidamente y los seres humanos se hacen cada vez más manejables y maleables. Todo parece más transitorio y temporario. La realidad exterior parece ser más fluida que sólida. El ser humano más sintético que auténtico. Y esto me recuerda un poco a aquella presentación que hablamos de Videodrome, donde la realidad se volvía una especie de pasaje al bajo astral, una especie de infierno donde todo perdía su consistencia y era solamente estas ideas, estas ilusiones, estas ficciones que vivía el personaje de Max. Esto me acuerda mucho este pasaje que acabamos de leer, también ese texto que estudiamos anteriormente. Más adelante continúa Brzezinski, sobre todo la posibilidad de introducir modificaciones biológicas y químicas en lo que hasta ahora se interpreta como la esencia inmutable del hombre, y ha despertado la preocupación general. Este parrafito tan corto nos está describiendo literalmente no solamente la ideología transhumanista, sino incluso la transgénero. Después de todo, estos expositores sostienen este dogma que el género o el sexo son solamente constructos sociales, no realidades fenotípicas. Además, estos pretenden transmutar el cuerpo humano mediante tecnología, tratamientos hormonales e ingeniería social. Es decir, quieren transmutar la naturaleza del cuerpo y mente humana. El gran salto transgénero. Como dije anteriormente, el manga se diferencia enormemente del anime. No me gustó personalmente porque es Chelsea y tiene mucha comedia, y el texto es completamente serio. A pesar de que tiene sus escenas cómicas,
es bastante serio y filosófico, entonces como esa contradicción para mí, a ver, yo cuando le tomé el manga pensé que iba a recibir una sorpresa como cuando vi la película Akira y luego leí el manga, que de hecho el manga es muy bueno y tal vez se expanden cosas que no se vio en la película, me refiero a la película de Akira. Con el anime, el manga de Ghost in the Shell no es lo mismo. De hecho estuve leyendo de que el director se desvió bastante de esto, lo tomó como base de su texto y empezó a introducir su mensaje filosófico que vamos a estudiar más adelante, o por lo menos mi interpretación de lo que él quiso explicar. Esto es interesante porque existe una dicotomía entre la supuesta belleza y voluptuosidad de Motoko. Más aparte de la escena inicial, en la mayoría del filme a veces se le representa bastante andrógina, o por lo menos muy poco femenina. Por ejemplo, este lleva un corte de cabello que recuerda un poco a ese del Chelsea que usan los skinheads, y vestimenta y modos de un muchacho, o en peor caso de una lesbiana machorra. La excepción de esto podría ser esas dos temporadas de Standalone Complex, que se le presentó bastante voluptuosa, un poco de la cara tener más refinada. El problema es que tampoco realmente siempre se le representaba como lesbiana. De hecho, una escena donde estaba acostada con dos mujeres. Y luego me di cuenta que traté de ver esta precuela que hicieron de Arise. Incluso la volvieron a dibujar mucho más andrógina de lo que está en la película. Tal cual en el filme original, si no fuera por las mamas sintéticas que vemos, casi que estaríamos viendo una especie de proto Taylor Swift. Kusanagi es este ser humano artificial. En el filme original no sabemos su origen, de dónde viene, quién es, de dónde vive, qué le pasó, por qué llegó a esa condición. Solo sabemos que su cuerpo fue hecho completamente de cero. Realmente a este se le pudo asignar cualquier género durante su fabricación, o ningún género, tal cual. De nuevo, a lo largo del texto realmente vemos a un ser andrógino. Contrariamente a lo que se asume en la escena inicial, no estamos frente a una mujer ideal. En cambio, estamos ante una personificación del andrógino o hermafrodita sacro. Alternativamente, podríamos especular que esto es una reconstrucción o aproximación de cómo debería lucir, o cómo ellos creen que debería lucir. Finalmente fue diseñada como un arma mortal y eficaz. Al final del cabo, es reducida a una sola máquina. Y eso es parte de su anhelo o desasosiego existencial. Soy un ser humano, me tratan como ser humano, pero al final del día la única razón por la que existo es para que la sección 9 pueda hacer su trabajo sucio. Motoko representa ese ideal transhumanista, transgénero y tecnotrónico. Además, Motoko siempre es representada como un hacker excepcional en la red. Por un lado, tiene la fortaleza física para dominar la materialidad y además puede controlar otras máquinas con el pensamiento, ya que todo, tanto las máquinas, los automóviles, todo está conectado al Internet de las cosas. Concepto que apenas está saliendo ahorita a la luz, por lo menos en los últimos años, pues ya nos estaba hablando de este texto. Y esta escena en particular me recuerda la de que era en el camión de la sección 9, iba Tousa manejando. Y yo ahora manejo y ni siquiera tomó el volante, simplemente lo está controlando mentalmente. Por el otro, es una maestra en este otro plano mental que se desarrolla en la película, que la vamos a llamar in silico. Que esto vamos a volver más relevante conforme avanzamos en la presentación. No obstante, su mayor ventaja es el acceso a este gusto, algo que el resto de robots, autómatas y el resto de inteligencias artificiales carecen. Este le da intuiciones o, como lo llama ella, susurros. Aparentemente son las pocas ventajas de ser un ser humano frente a las máquinas. De hecho, existe una escena en la que solamente es apreciable cuando uno tiene los subtítulos puestos. Veámosla. 人間が人間であるための部品が決して少なくないように、自分が自分であるためには驚くほど多くのものが必要なのよ。他人を隔てるための顔、それと意識しない声、目覚めの時に見つめる手、幼かった頃の記憶、未来の予感。それだけじゃないわ。私の電脳がアクセスできる膨大な情報やネットの広がり、それら全てが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、そして同時に私をある限界に制約し続ける。
それが沈む体を抱えて海に潜る理由か。暗い海の底で一体何が見えるってんだ。今我ら鏡もて見るごとく見るところおぼろなり。 Conclusiones. Hasta el momento hemos hecho un análisis básico de la iconografía de este texto. No hemos entrado en el grosor de lo que quiero expresar realmente. Simplemente es como una especie de una pincelada básica de cómo los personajes nos representan conceptos, ideas o tendencias particulares del género cyberpunk, que es uno de los mejores exponentes de este texto particularmente. Alternativamente podríamos especular que este género solamente hizo consciente lo inconsciente. Particularmente me refiero al enorme campo interdisciplinario que comprende la cibernética. Además menciono temas como más oscuros como la tecnocracia o tecnocrónica, como decía Brzezinski. Para el 95 mucho de este abstracto estudio, me refiero a la cibernética, ya tenía décadas de haber iniciado. Incluso lo que nosotros conocemos como Internet ya estaba funcional en el 71. Por ejemplo, ejemplificamos temas del texto contra conceptos del libro de Brzezinski, La Era Tecnotrónica. Sin embargo, este campo de estudio no era del conocimiento público, a pesar de que sus aplicaciones son diarias o palpables. De hecho, el único contacto que teníamos con este campo de estudio era mediante películas de ciencia ficción o películas de fantasía, donde nos presentaban robots caminando y hablando, jugando básquetbol, siendo amigos. Y es que falta mucho para eso. En realidad es un caso claro de programación predictiva, porque nos estaban acostumbrando a esta idea de los autómatas, de los hombres de lata, del internet de las cosas, de la realidad aumentada o incluso el aprendizaje automatizado, como ya tenemos ahorita con el tal ChatGPT. Como tal, Ghost in the Shell es un clásico ejemplo de programación predictiva. Nos estaba programando para asimilar estos conceptos, para que cuando lo tuviéramos como ahora no nos extrañemos o no cause ese shock cultural con la que se podría esperar de una población cautiva. Hasta el momento mi análisis podría quedarse hasta aquí. Sería más o menos aceptable, pero sin embargo esta no es la razón de mi presentación, no es la razón principal, como mencioné anteriormente. En cambio, esto que acabo de hacer es solamente, como decir, una pincelada de base para considerar esta iconografía tecnotrónica o transhumanista, que realmente funciona como una especie de interfaz o proxy emocional o mental contra una corriente mucho más profunda, esotérica y antigua. O sea, hay algo que es lo que realmente quiero entrar en detalle, pero no puedo entrar en detalle sin antes de establecer esta idea que ya lo he explicado en otras presentaciones, pero quiero entrar en más detalle de cómo esta iconografía funciona como programación predictiva para no solamente acostumbrarnos a lo que estamos viendo ahorita, sino el objetivo final del transhumanismo, que es algo mucho más antiguo y más profundo. Para aceptar inconscientemente, cuando vemos estas películas y lo aceptamos inconscientemente, estamos siendo partícipes en cierta manera, porque nos están diciendo: esta sociedad la vamos a reemplazar con seres cibernéticos, vamos a reemplazar con máquinas, usted va a pasar a la historia, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Lo acepta pasivamente o no? Pues bien, el tema de temas lo voy a tratar en la siguiente parte 2, entonces nos hablamos pronto. Gracias.